Bueno, buenos días a todos. Es un honor enorme para nosotros estar hoy acá. Es la primera charla en español de la sala, Cris, así que tenemos la vara bastante alta. Gracias por haber elegido este espacio para sumarse hoy. Y bueno, sin más, arrancamos. Bien, gracias. Les contamos un poquito, recién nos presentaron, pero bueno, les cuento, mi nombre es Martina Bajo. Cuando terminé el colegio en la ciudad de Trenquelauquen, me vine a estudiar la carrera de actuaria a Buenos Aires. Amé la ciudad de Buenos Aires y acá me quedé. Después de eso hice una maestría en ciencia de datos, también en la UBA, en económicas, y ahí descubrí mi pasión por los datos y los modelos y me fui al Banco Galicia, que es donde hoy estoy hace ya 6 años. Hoy estoy liderando una de las verticales de Advanced Analytics y desde el equipo lo que hacemos es acompañar a diferentes áreas de negocio a mejorar sus procesos y sus flujos de la mano de la inteligencia artificial como herramienta. Tengo el placer de estar hoy acá con Cris. Bueno, ¿qué tal, Martu? Mi nombre es Cristian, yo vengo de la ciudad de Córdoba, estudié astronomía y hace 4 años me incorporé a Banco Galicia para ayudar, entre otras cosas, a Advanced Analytics, a construir distintos modelos y brindar soluciones para nuestros clientes. Bueno, y si vieron el nombre de la charla, lo que hacemos Cris y yo y que venimos del Banco Galicia, ¿con qué producto creen que puede llegar a estar relacionada la charla de hoy? Bien, ¿con qué producto bancario? Muy bien, préstamos hipotecarios. Durante 2024 y después de 7 años, volvieron a Argentina los créditos hipotecarios y esto representó para el banco no solo una oportunidad comercial, sino la posibilidad de acompañar a nuestros clientes en un momento clave de sus vidas, y ahí quisimos estar. Es por eso que cuando salió este producto nos pusimos en contacto con las áreas de crédito y lending, y nosotros obviamente, para poder charlar y entender cómo podíamos sumar valor en este proceso, cómo la inteligencia artificial podía ayudar. Entonces nos pusimos a pensar en este proceso y sabíamos que era un proceso donde se requería presentar documentación, el banco tiene que hacer validaciones, había un ida y vuelta, y lo que queríamos es que esto fuese simple. Y pensábamos en modelos, en soluciones, pero la pregunta que nos salió fue, ¿y si pudiéramos devolver tiempo? ¿Tiempo a quién? Tiempo primero a los equipos de trabajo, porque si pudiésemos automatizar algunas de las decisiones que se toman o hacerlas un poco más ágiles e incluso más asertivas con la inteligencia artificial, el proceso iba a ser más simple. Por lo tanto, también devolveríamos tiempo a nuestros clientes que estaban aplicando para su casa propia. Bien, una cosa más que me olvidé de decir, acá queríamos usar la inteligencia artificial como herramienta, ¿sí? Siempre pensando en esto del tiempo. Y bueno, cuando tenemos algún trabajo complejo, lo que hacemos es tratar de dividirlo en pequeñas partes para encontrar realmente dónde podemos sumar valor. Y en el proceso, este sería como simplificado el proceso de un ciclo de crédito hipotecario. El primer hito o la primera instancia es la parte de simulación y oferta. En la parte de simulación y oferta, ya la persona que aplica un crédito tiene elegida la vivienda, hoy es así, si alguno tuvo la posibilidad de hacerlo hace un tiempo era diferente, pero les cuento de hoy, ya tiene elegida la vivienda y va al banco y tiene que presentar determinados papeles para que el banco evalúe si lo puede otorgar o no. Y lo que queríamos evitar era esto tanto del lado de los clientes, porque ya el proceso es bastante estresante y tiene una carga emocional alta. Entonces queríamos tratar de hacerlo lo más simple posible y también queríamos hacer simple, como les decía, para los equipos. Si el proceso es ágil, es transparente desde el lado del banco, también lo será para los clientes. ¿Qué puede hacer el banco, Martu, con todos estos papeles que tiene del cliente? Bien, ahí ya teníamos muchos papeles de cliente, pero tenía que venir después la parte de tasar la propiedad, porque justamente necesitábamos conocer, como el banco se queda con la propiedad como garantía, necesita saber cuánto vale esa propiedad y lo que queríamos evitar en este caso era esto. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de pasar por un proceso de tasación, sabe que entre que entrega los papeles, el tasador iba a la propiedad, se ponía de acuerdo con el propietario, ve las medidas, toma datos y devuelve el reporte,
suele pasar un tiempo que se siente un poco así y uno empieza a especular, ¿estará todo bien? ¿Me alcanzará la tasación? ¿Qué pasa que no me lo devuelven? Pero bueno, siguiendo el flujo, los 3 siguientes pasos son bastante más ágiles. Este es un hito que es la contratación del seguro de la vivienda. En el siguiente paso, el protagónico se lo lleva a la escribanía, que es la encargada de garantizar que la compraventa suceda dentro del marco de la ley y también garantiza que no haya deudas y que esté todo bien para poder hacer la venta. Y el último paso es el que todos estamos esperando, que es la liquidación final, que se siente un poquito de esta manera, una risa medio nerviosa, pero contentos de haber llegado al fin del proceso. Sin dudas, lo que vimos es que donde teníamos mayor margen de mejora y de oportunidad era en estos 2 pasos, y esto es un poco lo que les vamos a contar ahora. Bueno, ¿y qué sabemos del cliente nosotros con todos los datos que tenemos adentro del banco? Bien, Cris, buenísimo. Por suerte no tuvimos que empezar de cero. Con respecto a la simulación y oferta, lo que siempre tratamos de hacer, no solo en este proceso, digo en general, tratamos de ver qué soluciones tenemos hoy que podemos llegar a reciclar o reutilizar. La primera pregunta que se hace el banco es si le puedo prestar o no dinero a esta persona, y para eso reutilizamos una solución que ya tiene hace más de 20 años en la industria argentina, digo más de 20, capaz un poco más, que es el Credit Score o Score comportamental, que lo que hace esto es un modelo predictivo que ayuda a determinar la capacidad de pago del cliente, es decir, si nos va a pagar o no. Esto hace muchos años arrancó siendo una simple regresión y en los últimos años este modelo se ha ido complejizando con diferentes tecnologías y herramientas, pero ya lo teníamos para otros productos y lo sumamos a este flujo. La segunda pregunta es, ¿cuánto podemos prestarle? Y acá también teníamos otra solución que usamos para otros productos, que es el modelo de inferencia de ingresos. Para este modelo, también es un modelo predictivo, lo que hacemos es, mirando comportamientos de movimientos del banco de estos clientes, tratamos de estimar cuánto cobran, porque obviamente ese dato va a estar muy alineado a cuánto podemos prestar. Pero ¿qué pasaba? Queríamos seguir personalizando esto y estos 2 modelos no nos alcanzaban. Entonces nos empezamos a preguntar qué otra documentación habitual había en este flujo. Y nos encontramos con esto. Esto es un recibo de sueldo. ¿Por qué se preguntarán? ¿Por qué si tenemos un modelo de inferencia de ingresos usamos un recibo de sueldo? Y la realidad es que hay muchos casos en donde necesitamos o bien personalizar ese monto o incluso se puede tener la estimación del ingreso del titular que va a postular para esta vivienda, pero si es con un cotitular la compra, se necesitan también los datos de haberes de esa otra persona. ¿Y perdón. es tan difícil leer esto del recibo de sueldo? Parece fácil, ¿no? Parece fácil, pero ¿qué pasa? Acá tenemos bastante claro nombre, apellido, quill y sueldo como ejemplos de datos que podemos extraer. Pero ¿qué nos pasó, Cris? Cuando empezamos a dar recibos de sueldo nos encontramos con esto. Hay tantos formatos de recibo de sueldo casi como empleadores. Sería genial que haya un solo recibo para todas las personas, pero no lo hay. Entonces, cuando queríamos buscar el nombre y el apellido aparecían lados diferentes, de formatos diferentes. La fecha estaba escrita súper diferente siempre también. Y también nos encontramos con que los formatos de los archivos que nos compartían también iban cambiando. Por ejemplo, a veces mandaban una simple foto sacada con el celu, a veces mandaban estos archivos que están bastante bonitos. Pero bueno, sabíamos que teníamos que hacer algo para leerlos. Y esto nos lleva a este proceso. Lo primero que hicimos fue tomar todos estos recibos de sueldo y llevarlos a un formato único que fue el JPG. Y este formato ya era mucho más fácil de pasarle un OCR. El OCR es un Optical Character Recognition, que lo que hace, para simplificar su uso, es esto. A partir de una imagen, digamos que encuentra y va levantando todas las palabras escritas, palabras o números escritas, y devuelve un texto plano. Ese texto no tiene demasiado formato, no es bonito a la vista, pero no nos importa. ¿Por qué? Porque ese texto es mucho más fácil de analizar que una imagen. Con el texto ya extraído, utilizamos una herramienta de inteligencia artificial generativa y lo que hicimos fue darle ese texto e ir pidiéndole los campos exactos que nosotros necesitamos ingestarnos y guardarnos para nuestro proceso. Este es un ejemplo de este prompting, que son las instrucciones que uno le da a la inteligencia artificial
para que encuentre qué es lo que queremos, el formato, dónde encontrarlo y demás. Ah, entonces está re fácil, con esto ya está, ya tenemos todo, ¿no? Acá está muy fácil y muy cortito, obviamente es una versión simplificada que apareció en unos segundos nada más. Ojalá fuera así, pero no lo es. Te cuento, por ejemplo, tuvimos problemas con el tema de fechas. Las fechas, teníamos que levantar la fecha de antigüedad del cliente de esos recibos de sueldo y lo que nos encontramos es que estaba la fecha de pago, fecha de antigüedad, fecha de, no me acuerdo qué otra había, pero había varias. Y también esas fechas estaban escritas de formas diferentes. Día, año, mes, a veces estaba la palabra del mes, a veces con puntito, con rayita. Entonces hubo que iterar, hay que tener en cuenta con los formatos, dónde encontrar la información. Y una cosa más, a veces hay que dar reglas duras. A la inteligencia artificial no le gusta decir no sé o no lo encuentro. Entonces, muchas veces nos inventaba datos aunque no estuviesen en el recibo de sueldo. Esto está alineado a esto que se habla hoy del riesgo de alucinación de la inteligencia artificial. Entonces tuvimos que darle algunas instrucciones duras de no lo hagas si no estás seguro. Por último viene la parte de gobierno y monitoreo. En la parte de gobierno teníamos que asegurarnos que nuestros recibos estén seguros. Acá, Cris, sabrás. Claro, y ahí estabas mostrando y todos los recibos estaban tachados, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Exacto. Trabajamos con datos sensibles y personales, por eso tenemos que asegurarnos, y acá trabajamos mucho con arquitectura, infraestructura y tecnología, para asegurarnos de que todo el flujo sea seguro y que no se pierdan datos, por eso enmascaramos datos y los trabajamos con ambientes seguros para poder garantizarlo. O que no se roben datos. Que no se roben datos y no se pierdan. Por último, en la parte de monitoreo, voy rápido con esto, hubo 3 ejes para trabajar en la validación de los modelos, o de este modelo en particular. El primero fue reglas de negocio, y acá podemos pensar que hacemos cruces de datos con información que ya tenemos en el banco. ¿Se acuerdan de que les conté que teníamos un modelo de ingresos inferidos? Bueno, ese modelo nos sirve para decir, bueno, si la estimación era tal y esta persona dice en el recibo que cobra tal, o la inteligencia artificial leyó esto, ahí ya tenemos una primera validación para entender si el dato está alineado o no, y en todo caso levantar una alerta. El segundo eje tiene que ver con los controles de formatos de salida, y ahí se puede pedir como entender qué tipo de formato tiene, qué longitud y qué es la salida que estamos viendo para ver si se condice con lo que esperamos obtener. Y la última, hoy le decimos Human in the Loop, en criollo es el chequeo a la vieja escuela, agarramos un pequeño set de datos, una muestra, y validamos a ver si esos recibos se están leyendo de forma correcta para estar tranquilos y seguros de que estamos otorgando créditos de una forma segura. Ahora, Cris, buenísimo toda la parte de papeles y demás. Ahora, ¿cuánto vale mi casa? ¿Cuánto vale mi casa? ¿Cómo será cuánto vale mi casa? Bueno, ahora les voy a contar un poquito más de la parte técnica por atrás de lo que uno ve cuando pide crédito hipotecario, ¿sí? Uno tiene información de entrada y lo que va a hacer es preparar un modelo, ¿sí?, que aprenda de esa información de entrada y pueda predecir el valor de la vivienda. Como dijo Martu, a nosotros nos gusta desmenuzar el problema y hay distintas etapas en esto de la tasación, ¿sí?, que incluye el entendimiento de los datos de entrada, el alcance o lugares donde vamos a aplicar nuestro modelo, el desarrollo en sí. Hay mucha iteración con el negocio, con la parte que nos pide lending, y después tenemos que validar y poner operacional, ¿sí? Acuérdense, esto salió, como decía Marto, en 2024 y había que prepararlo rápido, en 4, 6, 8 meses, y había que desarrollar todo rápido y tratar de que el proceso esté automatizado lo mejor posible en el menor tiempo posible. Entonces, bueno, lo primero con lo que nos encontramos son los datos de entrada. Ustedes saben que hay distintos lugares donde uno puede revisar cuál es la propiedad que quiere buscar y tienen distintos precios. Teníamos que definir con el negocio si íbamos a preparar el modelo para que nos prediga el precio en pequeñas ciudades, en grandes ciudades o en dónde, ¿sí? Y todo eso fue definido. Y finalmente nos quedamos con una base de datos que tenía 52 características por propiedad. Ahora, ustedes, si quieren saber el precio de una propiedad, ¿se imaginan qué tipo de atributos o variables nos tuvimos que traer para cotizarlas? Algunos se animan a decir qué variable, por ejemplo, metros cuadrados,
¿Qué otra variable explicativa? Zona, perfecto. ¿Quién da más? Habitaciones. Cercanía al subte, me encantó. Bien. Esas son el tipo de variables que tuvimos que traer para este proyecto. Color de la pintura, eso no nos interesaba, por ejemplo. Me gustaría la de vecinos ruidosos, pero esa no la pudimos traer. Esa no la pudimos traer. Bueno, finalmente, como les decía, había que hablar con el negocio, iterar con distintos modelos y ver cuál era la precisión que nos iba dando para tampoco sobrecargar al cliente pidiéndole demasiados datos, ¿sí? Y nos quedamos con un modelo que nos gustaba cómo se comportaba con tan solo 18 características, ¿sí? Para que tengan una dimensión del problema, ¿sí? Teníamos una base de datos de 167.000 viviendas. No todas las viviendas se distribuían igual. ¿Sí? Acá tienen una composición de cómo se ven los tipos de vivienda en el área metropolitana de Buenos Aires. Tienen casi la misma cantidad de casas y departamentos que de PHs. Mientras que, como se imaginarán, en Ciudad de Buenos Aires la mayoría de propiedades son departamentos. Y en Ciudad de Córdoba, por ejemplo, tenemos muchísimas menos propiedades y muchísimos menos PHs. Ahora, Cris, vos acá mostrás cuán diferentes son estas características según la zona, pero abajo veo que tenés tipos de propiedades y me pregunto si las propiedades también se distribuirán de forma diferente en términos de ingresos y demás. Claro, ¿y ustedes qué piensan? ¿Vale lo mismo un departamento, una casa, un PH? No, no vale lo mismo, justamente, y tienen distintas distribuciones en los precios, ¿sí? Ahí les estoy mostrando, por ejemplo, cómo se distribuían en Rosario. Los departamentos tienen un claro pico alrededor de $60.000, los PH un claro pico ahí en $110.000, y las casas tienen un rango de valor muy amplio, ¿sí? Entonces, todo esto nos llevó a pensar qué hacíamos, ¿sí? Si trabajábamos con distintos modelos o un supermodelo que termine desarrollando todo. Nos quedamos con una solución que considera pequeños modelos y cada uno de esos modelos es específico para un área específica. Finalmente, alguien dijo ahí también la cercanía del metro. Miren qué linda imagen esta, ¿sí? Estas son las propiedades del área metropolitana de Buenos Aires. Se ven en azul las casas, en cian los PHs y en naranja los departamentos, ¿sí? Me encanta este mapa, cómo se ven todos los dibujitos y se ven, no sé, se ve desde ahí la línea B, la línea D, el subte, me parece que está muy lindo graficado. Y me pregunto ahora, ¿qué vale más, Cris? ¿Metros cuadrados, zona, un baño extra, una cochera? ¿Qué vale más? Claro, si tenemos dos casas, una al lado de la otra y decimos, bueno, esta tiene más metros cuadrados que esta, listo, ya está. Ya empiezo a calcular cuánto podría ser el valor por metro cuadrado y estimar un precio de la propiedad. Pero acá tenemos un montón de variables y no tenemos las casas distribuidas uniformemente y las características de cada propiedad no son lineales con el precio, ¿sí? Entonces el modelo tiene que aprender, y acá les muestro los resultados de uno de los tantos modelos que usamos. Es más cualitativo esto, para que entiendan que, bueno, en primer lugar estaba la importancia para determinar el precio de la cantidad de ambientes, la geolocalización, ¿sí? Qué tan cercano está a los centros urbanos o a los centros masivos de transporte, la cantidad de baños, metros cubiertos, amenities, ¿sí? Y otras características que nos permitían determinar bien el precio de la vivienda. Finalmente, yo les conté que la base de datos que teníamos venía de publicaciones o viene de precios deseados de los dueños cuando ponen a disposición a la vivienda. No es lo mismo que el precio de un tasador. Entonces queríamos ver cuál era la diferencia, cómo se comportaba nuestro modelo con lo que llamamos tasaciones reales, que son cuando el tasador va, observa la propiedad y determina el precio que tiene esa propiedad, ¿sí? Afortunadamente nuestro modelo se comportó bien y llegamos a la etapa de poner en marcha el proceso. Tardamos unos 6-8 meses, trabajó muchísima gente tanto del COE como de otras áreas, así que bueno, muchas gracias, hay mucha gente que no está acá. Logramos un modelo que balancea, ¿sí? Entre la cantidad de datos que pedimos al cliente. No es el mejor modelo, pero es
balanceando la cantidad de datos, proveemos al negocio límites inferiores y superiores para el precio de la vivienda y nuestro error está dentro de los parámetros aceptables. Eso es por atrás, ¿sí? ¿Qué ve el cliente? Bien. No. ¿Se adelantó solo? A ver si se puede volver. Ahí va. Bueno, quedó ahí. Bueno, puede fallar. Acá un poco les queríamos mostrar cómo es la vista que tenía el cliente. Todo esto que contó Cris es lo que está pasando por atrás, pero cuando el cliente entra a la página para poder subir los datos de su propiedad, esa era la pantalla que les estábamos mostrando, va ingresando sus datos y obviamente esto se hace mucho más ágil y hasta transparente porque se va viendo qué es lo que va sucediendo. No hay problema. Bien, y lo que sí, cada vez que hacemos alguna solución, nos gusta medirnos para entender qué impacto estamos generando. Y yendo con los resultados, en el primer proyecto que les contamos de recibos de sueldo, llegamos a tener un pico de 150 documentos diarios recibidos. ¿Y esto cómo impacta? Por un lado podrán pensar que son demasiados documentos y les contamos que en muchas aplicaciones se pide últimos 3 o últimos 6 recibos de sueldo y sumado a esto, como les contaba al principio, si una persona va a aplicar un crédito con otras personas, otros cotitulares, también se piden recibos de sueldo de esas personas también. Entonces esto genera un flujo de documentos bastante alto. Y acá haciendo una hipótesis que si una persona entre que llega el documento, lo abre, busca la carpeta, lee y anota, tardará solo 3 minutos. En estos días de pico de 150 documentos, habría una persona full time leyendo recibos de sueldo. Qué aburrido leer, ¿no? 150 documentos por día. No me gustaría estar ahí. Y bueno, también esta solución, más allá de tema tiempo, que era lo que nos trajo un poco acá, es importante destacar que estos datos se guardan y se pueden reutilizar para otras soluciones. Y también contarles que esto también es un mensaje que queremos dar, que vamos reutilizando y tratando de reciclar y de mejorar. Esta solución, cuando salió por primera vez, corría en forma batch, diaria a la noche, y hoy logramos, junto con el equipo de tecnología, hacer que corra en tiempo real. Entonces, mismo nuestras soluciones siempre vamos tratando de iterar y mejorar. Con respecto al segundo proyecto, al de tasaciones, llegamos a tener un pico de 400 tasaciones mensuales, y acá el impacto en tiempo es bastante más gráfico. Recuerden que un tasador tardaba entre 7 y 10 días en devolver la tasación y hoy la tenemos con un clic. Por lo tanto, ahí nuestros clientes ven el impacto muy de lleno. Y para cerrar, queríamos contarles que este es el número que realmente nos impulsa y nos motiva a seguir. Este es el himno, ¿no? Sí, estas fotitos son reales. Este es el impacto. Detrás de cada crédito que desde el banco se puede mirar como un simple producto y un otorgamiento, queremos y sabemos que detrás de cada crédito hay una persona, una familia que cumple un sueño, que arranca un proyecto de vida. Y ahí quisimos estar acompañándolos y, como es la misión del Banco Galicia, mejorando el día a día de más personas. Muchas gracias. Gracias.